Se llamaba Mónica Asenova, tenía 28 años, 2 hijas y vivía con su asesino. El hombre se presentaba después en la comandancia de la Guardia Civil. La pareja, de origen búlgaro, vivía en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes desde hace unos 15 años, donde estaban perfectamente integrados. La mujer llegó a formar parte de la lista del PP en las últimas elecciones municipales. Un nuevo caso de violencia machista que enfrenta a la sociedad ante uno de sus mayores desafíos, un desafío que seguimos sin saber atajar. Comenzamos. Nuestra imagen del día la hemos grabado a las 8:30 de la tarde en Salas de los Infantes. Nos muestra la concentración silenciosa de los vecinos en la Plaza Mayor del municipio burgalés en repulsa por este crimen, por el crimen de Mónica. Ella es la última víctima de la violencia de género. Hace una semana Mónica y sus hijas abandonaron el domicilio familiar tras producirse un incendio. Mónica había ido, por lo visto, a la vecina ciudad de Salas de los, de San Leonardo de Yagüe, donde parece ser que tenía familia, y allí parece ser que tiene a sus hijas. Entonces había venido, parece ser, a recoger alguna cosa. Allí se encontró con su pareja. Tras agredirla con un arma blanca, su cuerpo apareció en un solar anexo a la vivienda. Minutos después, el presunto agresor se presentaba voluntariamente en el puesto de la Guardia Civil. Declarándose autor de la muerte de una mujer, de su mujer, en el domicilio familiar. La víctima no había presentado denuncia previa por malos tratos. Tan solo en 2011, tras una discusión, inició una denuncia por lesiones que luego retiró. Solamente había habido un caso que no llegó a ser denunciado hace ya unos años, hace cerca de 8 años, en el ámbito de esta pareja. La Guardia Civil está investigando también si el incendio está relacionado con el caso. El incendio no llevaba a pensar que tuviera que ver nada con un suceso relacionado con la violencia. El presunto agresor está detenido y pasará a disposición judicial en las próximas horas. Seguimos en Burgos porque allí la Audiencia Provincial ha decretado la apertura de juicio oral por el caso Arandina y ha desestimado la petición de sobreseimiento libre de 2 de los 3 acusados. De las actuaciones practicadas hasta ahora se desprende que los hechos investigados revisten caracteres de delito. Se juzgará a 3 exjugadores del Arandina acusados de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. Los 3 investigados siguen negando los hechos y acusando a la denunciante de mentir. Y este lunes ha declarado ante la Audiencia de Barcelona la víctima de la conocida como Manada de Manresa. 6 jóvenes abusaron presuntamente de ella en 2016, cuando solo tenía 14 años. Ha señalado que varios de ellos la violaron. La Fiscalía, de momento, los acusa de abuso sexual y no de agresión. Recuerda solo flashes porque cree que le pusieron droga en la bebida. Además estaba ebria y había fumado porros. Pero la víctima de la Manada de Manresa tiene claras varias cosas de aquella noche de octubre de 2016. Que al menos 3 jóvenes la violaron y que la atemorizaron con una pistola. Una amiga le contó después que fueron hasta 6 los jóvenes que abusaron de ella por turnos. La chica mientras lloraba en el suelo de la caseta, junto a una fábrica abandonada donde se habían reunido para hacer un botellón. Su declaración puede cambiar la acusación de la Fiscalía para 6 de los acusados, de abuso sexual a agresión sexual, con penas de cárcel más elevadas. A ver, esto esperamos, es que es una violación. La violación es violación y tiene que caer con todo el peso de la ley de lo que es una violación. Un 7º individuo observaba la escena mientras se masturbaba. Sobre él pesa un delito de omisión de socorro. Los acusados han salido de la Audiencia de Barcelona entre gritos. ¡No es abuso! ¡Es violación! Un grupo de mujeres se concentraba ante el edificio para apoyar a la víctima, que solo tenía 14 años cuando se produjeron los hechos. Lo que sí que es verdad es que tenemos una sociedad patriarcal, machista, que la justicia también tiende a eso, pero hay que demostrar que no es así, que estamos a la calle y no nos cansaremos de pedir que se haga justicia. El juicio continuará el viernes con la declaración de los Mossos y de otros testigos. En el tiempo de tertulia recuperaremos algunos de estos asuntos que han sobrecogido la actualidad de este lunes. Un lunes de vísperas de investidura, la del nuevo presidente de la Junta. Comienza mañana a las 11 y se estima que se votará en torno a las 9 de la noche la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Hoy el que será vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se reunía con los sindicatos. Coinciden en reformar el reglamento de las Cortes para mejorar el control al Gobierno. Discrepan, eso sí, en la política fiscal.
Era su primera cita, la de los sindicatos con el futuro gobierno. Han llegado puntuales. A las 9:30 de la mañana les esperaba Francisco Igea de Ciudadanos, el que será vicepresidente y portavoz de la Junta. Una hora después... La verdad es que las sensaciones son buenas sensaciones. La cosa pintaba bien. Reunión positiva. Las sensaciones eran buenas. Sobre la mesa muchas coincidencias y entre ellas la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía. Un estatuto más social cuanto a la renta garantizada de ciudadanía y la red de protección a las personas. Creemos que pudiera entrar, si es posible, en esta primera reforma que se plantea exprés. Y el reglamento de las Cortes. La presencia de la sociedad civil en las comisiones también creemos que tiene que mejorar, en eso hay bastante acuerdo. Donde no han conseguido ponerse de acuerdo es en las políticas fiscales. Esto era evidente. Es una de las diferencias que ya hemos tenido con el Partido Popular y que en este momento nos separa también con Ciudadanos. Reunión que se ha producido antes incluso de formar gobierno. Ejecutivo en el que, por cierto, ningún procurador de Ciudadanos, salvo Francisco Igea, será consejero. Las críticas más gruesas a ese pacto entre PP y Ciudadanos siguen llegando desde el PSOE. Hoy Virginia Barcones acusaba a las direcciones nacionales de los dos partidos por intentar gobernar a la región sin conocer las necesidades reales de la comunidad. Castilla y León se ha convertido en un protectorado de Madrid. Unos señores de Madrid han decidido quién gobierna en Castilla y León, han decidido qué cromos de diputaciones o de ayuntamientos se intercambian. Y durante los próximos minutos vamos a hablar de política, de actualidad y de periodismo, también mucho de periodismo, con el autor de este libro. El director, uno de los títulos más vendidos este año en nuestro país. Pero antes que escritor, David Jiménez es sobre todo periodista y la actualidad está muy entretenida. En Burgos nos espera el exdirector del Mundo. David Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, le prometo que hablaremos de su libro, es verdad, aunque se vende como rosquillas y creo que no necesita... Como Umbral, ¿no? Con aquello de he venido a hablar de mi libro. Que no creo que necesite demasiada publicidad, pero antes le quiero hacer algunas preguntas o que me cuente cómo ve lo que está pasando en nuestro país. Por ir a una de las últimas polémicas, ¿usted cree que debe dimitir el ministro del Interior tal y como pide Ciudadanos y algún otro partido por el acoso a cargos del partido de Rivera, la marcha del orgullo gay? Yo creo que dimitir no, pero rectificar sin duda, porque a mí me parece que cualquier escrache se haga a partidos de izquierda o de derecha, de centro, que piensen una cosa u otra, me parece que refleja mucha intolerancia y que además el discurso en España ya está bastante crispado como para que estemos todos arrojándonos constantemente, digamos, los garrotazos unos a otros, ¿no? Incluso las fiestas, ¿no? Como es la del orgullo gay, que deberían ser eso, simplemente una fiesta, se han convertido en campo de batalla política y yo creo que el ministro erró al no salir en defensa de los políticos de Ciudadanos que fueron acosados durante esas manifestaciones. ¿A qué achaca esa crispación que se vive en estos momentos, no solo en la política nacional, sino ya lo hemos visto en otros acontecimientos que deberían ser fiestas y que acaban como acaban? Bueno, algo hay en el ADN de los españoles, sin duda, ¿no? Las dos Españas eternas siguen ahí. Yo creo que en los últimos años hemos vivido una polarización. Veo a los políticos cada vez más sectarios, menos dialogantes, menos capaces de intentar encontrar puntos de encuentro. Y luego ha ocurrido una cosa, y es que antes teníamos un bipartidismo, hace apenas 5 años, ¿no? Donde todo era muy predecible, ganaba el Partido Popular, ganaba el PSOE, y más o menos sabíamos lo que iba a pasar durante unos años, y ahora de repente todo eso ha estallado y nos encontramos con una política muy fragmentada, donde hay cada vez más partidos que tienen participación, el último en entrar es Vox, y con ideas radicalmente opuestas. Encima, si a eso le añadimos una ausencia total de cultura del pacto y del diálogo, como tienen en países como Alemania, por ejemplo, pues al final lo que nos encontramos es un bloqueo. Es decir, hace ya años que no se aprueba nada importante en este país y no tiene ninguna pinta de que vayamos a avanzar en agendas tan importantes como la educación, las pensiones, mejorar el mercado de trabajo para esos millones de jóvenes que siguen en precario o en el paro. Es decir, hay muchas cosas que deberíamos estar ocupándonos en vez de estar peleando
sobre el Día del Orgullo Gay. Y sobre la investidura, sobre lo que está por venir, ¿habrá investidura en julio o habrá elecciones en noviembre, el 10 de noviembre? ¿Usted qué cree? Bueno, yo siempre que he hecho una predicción sobre la política española he fallado, pero aún así voy a decir que creo que no habrá elecciones y que finalmente Pedro Sánchez será investido. No sé si en primera, segunda vuelta, pero creo que al final habrá algún tipo de acuerdo. Creo que sería absurdo ir a elecciones otra vez, ¿no? Hemos tenido elecciones constantemente, la legislatura anterior apenas duró 8 o 9 meses y como decía antes, en esta inestabilidad política no se puede aprobar absolutamente nada. Y yo creo que la gente lo que quiere ya es que el gobierno eche a andar y que se empiecen a aprobar medidas y también que se deje esta idea del bloqueo constante, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber posiciones contrarias, que uno puede ser adversario político de alguien que está en otro partido, pero esta política que tenemos en España de bloquear al otro para ver si se estrella, a ver si fracasa todo lo que pueda y así me apunto yo unos votos de más, es muy cortoplacista y al final no nos lleva a ningún sitio. Yo creo que nos falta un poquito de grandeza en esos políticos y además diría que hubo una cierta esperanza, ¿no?, con los nuevos partidos, eso que se llamaba la nueva política, ¿no? Y lo que estamos viendo es que esos partidos, Podemos, Ciudadanos, no digamos ya Vox, se comportan exactamente como los viejos, es decir, siguen sin tener ninguna tradición de pactar y además dan la impresión todos los días en todas las actuaciones de que el interés general para ellos es secundario, ¿no? Y que en realidad lo único que les importa es saber cómo puedo avanzar un poco más mi agenda, a ver cómo puedo colocar a unos pocos más de mis militantes en puestos clave, a ver cómo puedo hacer para que las cosas vayan un poco peor y a lo mejor hay otras elecciones y consigo avanzar 1, 2, 3, 4, 5 puntos más, ¿no? Y al final, claro, estamos en esta provisionalidad permanente que no nos lleva a ningún lado. Le quiero preguntar, y desde su experiencia, ya vamos a empezar a hablar de su libro, del que se ha hablado mucho durante los últimos meses, ¿qué cree que está peor en nuestro país? ¿La política o el periodismo? Yo creo que son primos hermanos, ¿no? Es curioso cómo los periodistas criticamos muchas de las cosas que vemos en la política y en la empresa, pero en realidad no hemos hablado nunca de lo nuestro, ¿no? Y yo lo que veo es que tenemos defectos muy similares. Para empezar, uno de ellos yo creo que es esa idea de normalizar aquello que no es normal, ¿no? En el periodismo lo que ocurre es que al revés que en la política ha existido una ley del silencio, que yo he denunciado en El Director, en mi libro, que ha hecho que nosotros permanezcamos inmunes a la crítica. Los políticos han recibido lo suyo y yo creo que muy merecido. Pero toca también hablar de nosotros, ¿no?, de los vigilantes del sistema, porque nosotros no hemos tenido quien nos vigile y eso yo creo que ha degenerado también en muchos de esos problemas que hemos denunciado en la política. Usted, que es muy crítico y habla a las claras, a calzón quitado, en el libro del Director, cuénteme, ¿qué le decepcionó más durante sus meses al frente del Mundo? ¿La actitud de los políticos, de otros poderes fácticos, que lo denuncia en el libro, o la actitud de los periodistas, de compañeros de profesión? Bueno, yo esperaba que los poderes, tanto económico como político, trataran de controlar el periódico, trataran de manipular la información, porque yo creo que en cierto modo va en su naturaleza, ¿no? Me sorprendió más, y yo creo que quizá es la novedad del Director, ¿no?, cómo cuenta esas intrigas dentro del periodismo, dentro de las propias empresas, de los periódicos, ¿no?, donde muchas veces tenemos el enemigo en casa, ¿no? Por ejemplo, los directivos del periódico El Mundo, en el que yo era director, lo que descubrí es que estaban aliados precisamente con esos poderes que trataban de controlar el periódico y que no solo no me iban a ayudar en la defensa de la independencia del Mundo, sino que además iban a atacarla. Y eso sí que reconozco que no me lo esperaba. ¿Su error pudo ser también no conocer cuál era la realidad del periodismo, de la prensa en nuestro país en esos momentos? Bueno, probablemente sí, ¿no? Hay gente que dice que pequé un poco de ingenuo. Hay que pensar que, yo creo que en El Director además se cuenta
la historia desde el principio, ¿no? Yo llevaba 20 años fuera de España, había trabajado como corresponsal, cubriendo guerras, conflictos, revoluciones, y de repente fui elegido para ocupar el puesto de director del Mundo. Llegué a España con pocas claves sobre cómo estaba la política, la empresa, y también sin experiencia en la gestión de una gran redacción, ¿no? Donde había más de 300 periodistas. De hecho, el director comienza con esa anécdota en la cual ni siquiera el guardia de seguridad del periódico me deja entrar el primer día, ¿no? Porque no me reconoce como un empleado, y eso que llego para dirigir el periódico. Y a partir de ahí, pues sí que yo creo que se produce un choque constante, ¿no? Es un poco el aterrizaje de un extraterrestre en uno de los grandes centros de poder del país, y cómo voy descubriendo las complejidades, las ataduras que hay entre el poder económico, político y la prensa, y también en un momento en el que yo creo que la prensa ha sido completamente derrotada. Estamos hablando de los años de Mariano Rajoy, donde no solo yo fui despedido por hacer mi trabajo al frente del Mundo, sino que 4 directores del periódico fueron cesados en apenas 3 años y medio, que yo creo que debe ser un récord mundial. Entonces, sí, fue una batalla complicada, que además es cierto, en las redacciones, pues sobre todo una como aquella, que estaba viviendo ERES, recortes y una situación prácticamente de supervivencia, pues todo se complicó aún más. Y además creo que eso es clave, porque yo creo que el poder, una de las cosas que hizo fue oler la debilidad de los medios en medio de la crisis y aprovecharse para intentar apretarnos las tuercas incluso más. Le quiero preguntar otra vez por el papel un poco que juegan los periodistas en estos tiempos, ¿no? Y le quiero recordar una anécdota, porque hace unos días me comentaba un compañero de tertulia que el alcalde de Zamora, que es Francisco Guarido, de Izquierda Unida, rechazó comer con él, porque le dijo que él nunca come con periodistas. ¿Deberían los periodistas negarse a comer con políticos, o que exista esa connivencia que hemos visto en algunos momentos? Yo creo que no hay ningún problema en comer con un político, pero el problema es que en España no se come con los políticos, es que se va a la boda de sus hijas, o se comparte cubierta en sus yates, o te invitan a palcos como me ocurría a mí con Florentino Pérez, que no hacía dejarme de enviar invitaciones para ir al palco del Real Madrid. El problema es que en España, y se cuenta en el director, hay muchos políticos cobrando sobresueldos, esos que denunciamos en los políticos, ¿no? Bueno, pues también existen en el periodismo, ¿no? El problema es cuando existen prebendas, viajes pagados, cuando existe muchas veces publicidad que se le da a los medios y que es mucha más de la que les corresponde, a cambio de que guarden silencio en cosas que comprometen a políticos y empresarios de este país. Todo eso sí es un problema. Ahora, irte a comer con un político para intentar recabar algo de información y mantener cierta distancia, yo ahí no veo ningún problema. Pero claro, es que se ha cruzado la frontera, ¿no? Y el director es un libro que narra cómo el periodismo ha cruzado una frontera que no debió cruzar nunca. Una de las cosas que ha ocurrido es que, en teoría, nosotros debíamos vigilar el sistema y terminamos convirtiéndonos en parte del sistema. Y claro, desde ahí dentro no podemos ser los vigilantes, los guardianes, para denunciar los abusos que se producen. Usted era un claro defensor de las nuevas tecnologías. ¿Qué futuro le augura al periódico de papel? El periódico de papel ya es un producto minoritario. Es decir, pensemos que, por ejemplo, en el caso del Mundo, que es el periódico que yo dirigí, llegó a vender 340.000 ejemplares y hoy está en 60 y pocos mil. Eso es una debacle, que prácticamente no hay un negocio en el que una reducción del 70% no acabe con una empresa periodística. La buena noticia, a medias, es que hemos ganado muchos lectores en digital. El problema es que no hemos conseguido sacar dinero de esa parte del pastel, ¿no? Y una cosa que yo creo que fue el gran error que cometieron los periódicos hace 20 años fue que cuando surgió Internet decidimos darlo gratis. Claro, hasta entonces habíamos cobrado suscripciones o venta al kiosco, pero de repente decidimos que no, que todo nuestro contenido, lo mejor que teníamos, que era nuestro periodismo, lo íbamos a dar gratis. Y ahora estamos en un intento de revertir eso y le estamos empezando a decir a la gente, oiga, no,
queremos cobrar por el contenido periodístico. Y eso está difícil porque la gente ha perdido la confianza en nosotros. Entonces yo por eso mantengo en el director que lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza de la gente y luego pedirles que sostengan ese periodismo de calidad. Por cierto, ¿por qué edición va ya de este libro del director? Pues el libro, a pesar de que muchos medios me tienen un poco vetado y a algunos no les gusta hablar del libro, va por la 5ª edición y lo que yo creo que me ha sorprendido más, ¿no? Ha pegado un salto, ¿no? Porque era un libro que yo pensé que iba a atraer solo al mundillo del periodismo, de la empresa, quizá algunos políticos, ha dado ese salto a un público general que bueno, está enganchado a la intriga de una redacción, a la conspiración, pero que también quiere saber, y en el director se le explica, cómo el poder político y económico tiene atrapada a la prensa. ¿Y qué sucede con esa información que le llega a la gente, ¿no? Es decir, antes de llegarme a mí esta noticia, esta información, ¿cuál es el proceso? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo de contaminada está esa información, ¿no? Y yo creo que el director, al romper la ley del silencio que había en la prensa, al ir, digamos, al interior, ¿no? A los armarios cerrados con llave del periodismo, pues está abriendo una puerta a algo que la gente desconocía y que le está interesando. ¿Habrá alguna segunda entrega, no igual centrado exclusivamente en el mundo, también más general de los medios y sin apodos, sino ya con nombres y apellidos de los aludidos en el libro? Bueno, en el libro todos los empresarios, todos los políticos, miembros de la familia real, todos los periodistas salen con nombres y apellidos y los únicos que salen con apodos son aquellos que trabajan todavía a día de hoy en la redacción del Mundo. Es curioso que hay compañeros que me dicen, bueno, oye, nos ha gustado mucho tu libro y queremos el director, la secuela, ¿no? El director 2. Y yo les digo siempre lo mismo, digo, ¿y por qué no lo escribís vosotros, ¿no? Hay un número de enemigos que uno se puede llevar al infierno y no estaría mal compartirlo también con algunos compañeros que sin duda saben, igual que yo, todo lo que se está contando en el director, todo lo que está escrito en el libro, todos ellos lo sabían, ¿no? Digamos que la novedad es que yo lo haya contado, pero queda mucho por contar sobre el periodismo. Además, yo creo que es esencial que lo hagamos, porque si nosotros nos dedicamos a contar y a criticar y a juzgar a todos los demás, ¿cómo no vamos a hacer autocrítica, a mirar las cosas que van mal en nuestro oficio para intentar que cambien y que mejoren? Buena respuesta. David Jiménez, periodista y escritor, autor de este libro El director, que tanto juego ha dado, sobre todo entre los profesionales de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Buenas noches. Un placer, gracias. Gracias, David. Buenas noches. Bueno, pues llega ya el momento de la pausa para la publicidad. Después volveremos con el tiempo de la tertulia, que hay unas cuantas cosas de las que opinar este lunes. Hasta luego.